Amén. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Nos sentimos contentos porque hemos tenido unos días de gozo, ¿sí o no? Hemos tenido unos días que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Caminar en un giro 180. We make really literally a 100-degree retreat. Y fue para nosotros una gran bendición. Y hay varios testimonios que tengo hoy que quiero que varias personas de la iglesia testifiquen de lo que vivieron, de lo que Dios hizo en medio de lo que pasó en Giro. Y yo quiero, ¿verdad?, en esta hora que tú te levantes conmigo. Vamos a orar, a presentar esta parte al Señor. And we're going to pray together in this time. Señor Jesús, tú eres el Dios bueno. Tú eres el Dios que habla. Tú eres el Dios que continúa hablando, que continúa ayudándonos, Señor, en nuestra vida a cada día mejorar. Y nosotros te damos gracias por este retiro que nosotros hemos experimentado y vivido durante este fin de semana pasado. Señor, yo sé que tú hiciste cosas maravillosas en cada vida que experimentó este retiro, Señor. Pero en estos momentos queremos presentar esta parte delante de ti. Para aquel que escuche, para aquel que nos esté mirando, Señor, por estos medios, pueda ser edificado y bendecido, Señor. Queremos de manera especial, Señor, que utilices a los que van a estar aquí compartiendo, Señor. Y tú, Señor, los utilices para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Yo te doy gracias porque en medio de todo tú estás presente. En medio de nuestra vida estás presente. Constantemente tu presencia fluye en cada uno, Señor. Y en esta mañana, Señor, sabemos que se abren las puertas y las ventanas de los cielos para recibir hoy bendición, porque fluye, Señor, delante de tu presencia para cada uno que quiera, Señor, y pida delante de ti. Y en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque en medio de nosotros tú estás. Y sé, Señor, que cada uno, Señor, que hablará aquí será de grande bendición para aquel que los esté escuchando. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Así que tenemos por aquí a Kelly, que ella va a compartir la experiencia. Se pueden sentar los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo el Dios que sigue hablando, que sigue, ¿verdad?, tocando nuestras vidas y nuestros corazones. Y ella va a compartir esta parte, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene algo especial que Dios quiere que tú escuches a través de este testimonio. Buenos días, Dios les bendiga a todos. La verdad, este retiro 180 fue muy especial. Creo que no solo para mí, para muchos de los que estamos aquí. El domingo fue muy especial. Para mí todos los días fueron marcados, ¿verdad? Como el Señor lo tenía marcado para mí. Entonces el domingo, cuando dijeron que era la llenura del Espíritu Santo, yo siempre ahora bendigo más la vida de mi mamá, porque ella nos dio un muy buen ejemplo. Y ahora la entiendo porque ella es tan celosa y tan radical en las cosas del Señor. Me acuerdo que ella vivía experiencias así cuando nosotros éramos muy pequeñas, y pues uno no sabe de eso, ¿verdad? Uno no entiende y uno hasta la molestaba a ella. Entonces me recuerdo que una vez me dijo: lo más hermoso es cuando el Señor, la embriaguez del Espíritu Santo. Y yo he vivido muchas experiencias, ¿verdad? Y yo le he dicho al Señor, a mí me encantaba bailar en el mundo, o era lo mejor para mí bailar, ¿verdad? Y el domingo bailé el mejor baile de mi vida, que fue danzar en la presencia del Espíritu Santo, que es algo tan hermoso, una experiencia maravillosa que quienes lo han experimentado, yo creo que me entienden, porque es algo inexplicable, algo que solo al buscarlo, anhelarlo y quererlo uno, el Señor se lo da a uno, ¿verdad? Y yo le pedía la embriaguez y el domingo la sentí. Y es tan hermoso, y como les digo, ahora entiendo más que nunca a mi madre, que la amo y que Dios la bendiga siempre su vida, ¿verdad? Porque sus oraciones han sido escuchadas a los 38 años de vida que tengo. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Y
Y otro testimonio es que Kelly esté aquí al frente tomando este micrófono, porque Kelly es muy tímida y cuando ella llegó, ella decía, yo soy muy tímida, pastora, pero Dios la ha llenado de valentía y de poder y de unción, y que ella esté aquí es otro testimonio maravilloso. Ahora, así como, ¿verdad? Dios nos da una media naranja, nos da otra media naranja, ¿verdad? Y tenemos, ¿verdad?, a Humberto con nosotros, que va a compartir su testimonio de aquello vivido en Giro. Yo sé que Dios le dio una experiencia especial a Humberto ese domingo, pero él quiere compartir, ¿verdad?, algo especial que también él vivió. Mis hermanas, que Dios les bendiga en esta mañana. El Giro 180 terminó en mi vida de cerrar el círculo completo. Los primeros 180 de mi vida, tuve una vida difícil, con ejemplos que venían de tradición, y muchas de las veces estos ejemplos forman parte de nuestra vida, de nuestro carácter, y lamentablemente a una edad muy temprana yo perdí a mi padre. Mi padre falleció, yo tenía 5 años. Entonces a los 5 años fui testigo. Gloria a Dios que no fue visual, pero escuché cómo la vida de mi padre fue tomada. Entonces, eso causó un efecto que mi madre tuvo que y hasta la fecha le doy gracias a mi Padre Dios por mi madre, porque mi madre ha sido una mujer guerrera, trabajadora, y lo sigue siendo. Y tuvimos que emigrar a Estados Unidos por necesidad, porque mi madre necesitaba trabajar para darnos y cubrir nuestras necesidades. Y vinimos a este país y aquí crecí y fui expuesto a muchas cosas que por las personas que yo estaba alrededor, para mí simplemente pasaron a ser normales, por decirlo así. Como no tuve un padre ejemplar, no había quien me corrigiera y quien me guiara por un camino que no causara daño a otras personas. Entonces, en este giro anterior, yo ya había recibido en la congregación, pude entregar el temor, y otras cosas que el Señor trabajó en mí, impuridades que yo traía en mí. Pero específicamente este giro, lo que hizo en mí, el Señor me confrontó y me dijo, tú me has entregado todo esto, pero ahora yo necesito ver qué tan humilde tú puedes ser. Entonces yo comprendí que el Señor me estaba diciendo, tú hiciste daño y ahora yo quiero que tú pidas perdón, que tú confieses, que tú reconozcas que en tu criatura de antes hiciste daño, pero que ahora estás reconociendo porque me tienes a mí como tu Salvador, y hoy pides perdón porque yo te he salvado, y a las personas que tú hiciste daño, esas personas te van a escuchar, y porque yo me he glorificado en sus vidas, tú obtendrás el perdón. Y así fue, así fue. Dios sigue siendo bueno. Y ahora tenemos por aquí a Jessica, perdón, Raquel, perdóname, que tengo a Jessica en mi mente. Buenos días, hermanos, a todos. ¿Se escucha? Buenos días, hermanos, a todos. Pues en el Giro 180 yo, la verdad, tuve una experiencia súper padre. Nunca había tenido esto dentro de mi corazón. Y cuando escuchamos hablar del perdón, al principio yo estaba como, pues yo no creo que tengo que perdonar a nadie, o yo no tengo que pedir perdón a nadie. Y muchas veces no sabemos, pero dentro de nuestro corazón sí tenemos que pedir perdón, y sí tenemos que perdonar personas que a lo mejor nos hirieron, pero no sabemos porque lo vamos olvidando o a lo mejor lo vamos escondiendo. Y para mí fue una experiencia súper
bendecida porque yo solté muchas cosas que no sabía que las tenía dentro de mí. Fue como sacar todo lo que yo pensé que no estaba ahí adentro y fue como desatar cosas, dejarlas en el pasado porque entendí que ahora soy sellada por el nombre de Jesús. Entendí que ya no soy la persona que yo era antes. Entendí que el Señor me dio una oportunidad para vivir porque estaba muerta. Y para mí eso fue lo mejor. Gracias. Dios es bueno. Así que escuchamos, ¿verdad?, un testimonio de la llenura, escuchamos un testimonio, ¿verdad?, de la parte de la confesión y ahora, ¿verdad?, el perdón. Y ahora tengo por aquí a Erika, que nos va a testificar, ¿verdad?, de lo que Dios hizo en su vida, ¿verdad?, en medio también del Giro 180. Dios es bueno, amén. La palabra del Señor dice que muchas son las maravillas que hace Dios y que si las contáramos, pues no podríamos. Así que yo en esta mañana también quiero dar testimonio porque cuando el Señor hace algo en nuestra vida, no nos podemos quedar callados, hermano, porque eso ayuda a que otras vidas vean que tenemos un Dios verdadero, vean que tenemos un Dios real, amén. Así que yo les quiero testificar que yo me gocé mucho con este retiro que tuvimos. Fue maravilloso. Cada tema yo me lo gocé, aprendí mucho, pero en especial el primer día que estuvimos se estaba hablando del miedo. Rápidamente, así como haciendo una pequeña historia, yo estuve pasando por problemas de salud en el mes de mayo. Y bueno, ahí iba como que ya en los meses de agosto, septiembre, octubre, iba como saliendo, me iba reponiendo. Pero lo que pasé en ese tiempo fue que me empezó a dar como mucha ansiedad, me empezó a dar temor. Y iba lidiando con eso, pero llegó el mes de diciembre y me volví a enfermar, ¿verdad? Entonces, cuando vino esa otra tiempo que me enfermé, como que todo eso se me vino otra vez. Entonces a mí simplemente decir la palabra miedo ya me ponía a temblar. Yo creía que era fuerte o yo me sentía fuerte. Sé que soy fuerte, pero fuerte en el Señor, no por mis propias fuerzas, amén. Pero a mí eso, la palabra miedo, ya simplemente miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a ver que me pasaran otras cosas. Era algo terrible que a veces antes, como yo nunca lo había experimentado en mi vida, a mí se me hacía como ¿cómo una persona puede estar pasando eso, no? Pero cuando a mí ya me tocó vivirlo, es algo bien difícil, ¿verdad? Es algo bien difícil. Entonces, ese día, cuando a mí me ministró el Señor, literalmente yo sentí que algo a mí me soltó esa noche, que se fue ese miedo, que se cortó, porque en el momento de renunciar, en el momento de declarar que ese espíritu ya no tenía más legalidad en mi vida, yo sentí literalmente como algo que me soltó esa noche. Y esa noche yo pude dormir, descansar, y le doy la gloria al Señor porque solamente Él puede hacer eso, y solamente Él nos liberta de ataduras, de cosas que el enemigo siempre quiere venir y arrinconarnos. Así que la gloria sea para el Señor, y bueno, que el Señor me los bendiga. Así que nos gozamos porque Dios liberta, Dios nos hace libre de todo temor. Y ahora tengo por aquí conmigo a Jessica, porque ella la tengo en la punta de la lengua, como dice uno en Puerto Rico, y yo quiero que ella testifique lo que Dios hizo en su vida en Giro 180. Buenos días y Dios les bendiga a todos. Pues principalmente esta es una de las razones que el Señor ha hecho en mí, porque me hizo libre de la timidez, del miedo. Ese día, los 4 días fueron fantásticos en ese giro, pero el domingo igualmente solté todo lo que el enemigo quería señalarme, que yo ya no soy.
esa Jessica no soy más yo. Y él me apuntaba a yo sentirme tímida y no, yo soy ahora alguien en Cristo porque Él me libertó de muchísimas cosas. Y gracias a que está aquí mi madre también, estoy muy agradecida con el Señor, pero no hay como cada quien vaya viviendo sus propias experiencias en Él y nadie se va a arrepentir, no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Dios les bendiga a todos. Así que qué hermoso, ¿verdad? También Jessica era muy tímida, como ella dice, así como Kelly, y verla aquí con el micrófono hablando con esa soltura es una muestra de lo que Dios hizo en su vida. Porque cuando Dios nos separa, de la misma manera nos llama, y cuando Dios nos llama, nos dice, este es el tiempo, llegó el momento. He trabajado en la vasija, he limpiado la vasija, he colocado cosas maravillosas en ella y es tiempo de testificarlas. Así que nos gozamos con cada testimonio y vamos a seguir escuchando testimonio de lo que Dios ha estado haciendo. Pero nosotros, ¿verdad? Como iglesia Casa de Refugio comenzamos un nuevo año y comenzamos una nueva serie que se titula Esperanza en medio de las tinieblas. Y estamos utilizando el libro La Historia. Este libro se había utilizado ya anteriormente, pero estamos utilizando, la verdad, para llevar esta nueva serie, para que cada cual tenga una herramienta en su hogar, en su casa, donde tú puedas leer y también tener el privilegio de leer la Biblia, pues, completa, ¿no? De la misma manera está en la versión nueva, versión internacional, ¿verdad? No es la Reina Valera, es la nueva versión internacional, pero esta versión es más sencilla y para aquellos que son nuevos pueden entender las historias. Así que yo les recomiendo, ¿verdad? Como decía Humberto, si tú todavía no tienes el libro, ¿verdad? Lo venden en Amazon, lo venden en diferentes medios, tú lo puedas conseguir para que vayas con nosotros, pero si estás aquí y no lo tienes, ¿verdad? Al final vamos a tener los libros disponibles para que así tú puedas tenerlo y leerlo en tu casa. Nosotros, ¿verdad? Hoy estamos comenzando una jornada interesante y vamos a estar 31 semanas, ¿verdad? Sumergidos en la historia. Y vamos a aprender de las historias que se encuentran en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a veces uno le pregunta, ¿quién es Jonás? Y no saben que Jonás, ¿verdad? Tuvo una experiencia que fue un profeta que dijo que no y que se fue para un lado y fue rebelde y de momento tuvo ese encuentro con el Dios del cielo y tuvo que regresar, ¿verdad? Allí en una ballena, pedir perdón a Dios y allí Dios lo libertó y lo sacó en la playa, el sitio donde tenía que ir. Y a veces hablamos de Daniel y no sabemos quién es Daniel. Por esa razón, ¿verdad? Estamos llevando la historia para que así tú conozcas los personajes, tú sepas de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo, a quién estamos mencionando. Y por esa razón vamos a estar 31 semanas hablando de diferentes personajes y hablando de diferentes cosas que Dios ha hecho en medio de sus vidas. Así que por este libro también de la historia, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos un Dios maravilloso. ¿Quién dice amén? Un Dios maravilloso, un Dios que es verdadero, que es el único Dios verdadero, que ama a sus hijos, que nos ama a tal punto de que dio su único hijo para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Y no solamente eso, sino que nos dio el mejor regalo, el regalo de la vida eterna. Así que cuando nosotros lleguemos a ese momento, lo vamos a ver a Él cara a cara. Y dice que ahora le conocemos por un espejo, pero cuando estemos ahí, le veremos a Él cara a cara, tal y como Él es. Así que parte de lo que tú vas a descubrir es quién es Dios. Por medio de estas lecturas vas a ver que Él es el Dios amoroso, vas a entender que Él es el Dios bueno, el Dios que está contigo todo el tiempo. También a través de estos 31 capítulos vamos a ver las hermosas cualidades del Señor. Las vas a descubrir, las vas a ver. Podrás ver que es un Dios de gracia. Podrás ver que es un Dios que actúa y sigue actuando y sigue haciendo. Podrás ver también que es un Dios que habla tu vida por medio de su palabra, pero también habla tu vida de manera personal. Podrás ver que Él es un Dios que escucha, que siempre está atento ¿a qué? A nuestras peticiones, a nuestra oración. Y yo me gozaba con un joven que me testificaba, Dios me está escuchando.
Dios nos escucha. Él siempre su oído está atento a nosotros. Y encontrarás que su amor es grande. Y que todos nosotros, tú y yo, y tú que estás allá viéndonos, todos estábamos en su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Y qué es ese plan? Que tú y yo tengamos una relación con Él. Que tú y yo conozcamos y entremos en esa profundidad de conocer quién es Él, pero a la misma vez que tú tengas una relación con Dios. Así que Dios te dio lo mejor que tú puedas obtener a través de su Hijo Jesucristo, y es esa salvación. Pero la salvación, cuando tú aceptas al Señor, no significa ya yo soy salvo y ya aquí ya se acabó todo. No, hay que conservarla, hay que apreciarla, hay que atesorarla, hay que valorarla, hay que permanecer firmes. Y parte de lo que tú vas a descubrir en estas historias es que Dios es un Dios bueno. Él es bueno. ¿Y quién puede decir conmigo en esta mañana que Dios es bueno? Así que nosotros sabemos que el Señor es bueno. Y como Él es bueno, vamos a entrar en la profundidad de su palabra, a descubrir sus misterios, a descubrir lo que Él tiene para nosotros de una manera más profunda por medio de la historia. Así que, ¿cuál es el propósito de la historia? Primero, vamos a ver el cuadro en grande de la gran historia de Dios. Es como cuando tú miras, ¿verdad?, un cuadro, ¿verdad?, literalmente, y tú estás observando, pero tienes que fijarte bien en los detalles para poder entender qué estaba diciendo el autor cuando pintó ese cuadro, o qué estaba diciendo el artista cuando pintó ese cuadro. De la misma manera, para tú entender el cuadro más grande de la historia de Dios, tienes que leer las historias. Porque ahí puedes comprender cuál es el cuadro más grande. Desde el principio lo está diciendo a grito: quiero una relación contigo, quiero una relación contigo. Y lo vas a descubrir en cada historia, que Dios quiere una relación contigo. Segundo, escuchar la dirección de Dios mediante las escrituras y las nociones de sus líderes y compañeros. Vamos a escuchar esa dirección que Dios tiene para nosotros cuando leemos la palabra. Porque a veces nosotros buscamos dirección y decimos: Señor, no sé qué hacer en esta situación, pero de momento ese versículo que leíste, de momento esa historia que leíste, habló a tu vida. Y ya sabes qué tienes que hacer. Ya sabes qué decisión tienes que tomar, o ya sabes cómo debes de actuar. Así que mediante la escritura tú vas a comprender que ahí Dios te habla también, y que también hay dirección por medio de su palabra. Pero esto es importante: lo que tú escuches, como escuchamos ahora. Cuando tú escuchas de tus líderes, cuando tú escuchas de tus compañeros en Cristo, tu vida es edificada. Tu vida es levantada, tu vida es restaurada, porque algo de lo que ellos han aprendido va a edificar tu vida. Por esa razón, para nosotros es bien importante que tú testifiques. Es bien importante que tú cuentes lo que has aprendido, porque de esa manera alguien que te está escuchando va a decir: oh, yo también estaba pensando en eso, yo también estaba en ese mismo punto. Y tú vas a ver cómo tu vida va a ser de bendición a otros. Así que aprender también, este es el próximo punto: aprender verdades profundas en cuanto al carácter de Dios y a la naturaleza de Dios. De la única manera que tú puedes conocer a Dios es leyendo la historia. Cuando tú lees su historia, tú vas a saber verdades profundas de quién es Él, cómo es su carácter, pero también vas a descubrir su naturaleza. ¿Qué sucede? Cuando Dios, ¿verdad?, nos da el privilegio de conocerle, comenzamos a tener una relación con Él, una relación que va, ¿verdad?, de tu corazón al corazón de Dios. Así va esa relación. Pero cuando tú lees su palabra, entonces tú descubres: wow, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero también Dios es fuego consumidor, porque esa no la podemos quitar. También Dios es esto, también Dios es aquello. Y vas descubriendo esas verdades profundas de Dios. Cuando mis hijos eran pequeños, yo estaba trabajando de maestra.
Y un día me quedé sin trabajo, en el último año me quedo sin trabajo. Y una de las cosas que mientras estaba recogiendo la casa, limpiando, ¿no? Que las mamás, eso es lo que hacemos, limpiar y recoger, cocinar. Estaba limpiando y escucho la voz del Señor que me dice, mientras tú estás limpiando, yo estoy presente. Y en ese momento yo dije, aquí yo voy a aprovechar porque yo la tengo que preguntar porque yo me perdí mi trabajo. Y mientras yo conversaba con Dios y Dios me daba sus contestaciones, el Señor me decía, háblale a tus hijos del Dios del pasado para que conozcan al Dios del presente. Yo comencé a enseñarle a mis hijos las historias. Comencé a enseñarle quién era Daniel. Comencé a enseñarle quién fue Moisés, quién fue Abraham, para que ellos conocieran al Dios del pasado y entendieran al Dios que tienen en su vida ahora, en el tiempo presente. Es la manera que tú puedes profundizar y entender quién es Dios. Porque yo te puedo hablar de Dios y yo te puedo decir Dios es esto, pero hasta que tú lo experimentes, hasta que tú te des cuenta quién es Él, entonces puedes comprender el mismo lenguaje que yo te estoy hablando. Porque yo te puedo decir que Dios es bueno, pero si no has experimentado que Dios es bueno, no lo vas a comprender. Pero cuando tú entiendes que Él es bueno, que cada día que te levantes por su misericordia, que cada día que caminas es por su misericordia, entonces puedes entender que parte de las características de Dios es que Él es bueno, que es el Padre, dice la Biblia, dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Y como Él es bueno, toda buena dádiva desciende de Él. Así que tú no puedes decir que cuando pasan cosas malas suceden porque Dios es malo. Porque has entendido que en su palabra dice que Él es bueno. Y que todo lo bueno proviene ¿de qué? De Él. Así que cuando comprendes esto, es importante que entiendas que te tienes que profundizar en tu palabra. Porque hemos recibido 4 días donde Dios nos fue vaciando. Y un día donde fuimos llenos. Pero ¿cómo puedo mantener lo que Dios me dio si no es por su palabra? ¿Cómo puedo mantener la libertad que Dios me dio? ¿Cómo puedo mantener cuando venga ese espíritu de temor otra vez a querer entrar a la casa? Porque ya lo echaron fuera. ¿Cómo lo puedo mantener si no por medio de su palabra? Porque la palabra de Dios me dice, lleva todo pensamiento cautivo a su obediencia. La palabra de Dios me dice que las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortalezas. Así que yo llevo cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez que se levanta contra su conocimiento y lo llevo cautivo a su obediencia. Porque se tiene que sujetar a la obediencia del Señor. Así que ¿cómo tú vas a mantener esto? Leyendo su palabra. Porque de la única manera, joven, y que me estás viendo, amigo, amiga o hermano o hermana, que tú vas a permanecer firme es por medio de su palabra. Porque el conocimiento dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y nosotros no queremos que usted perezca. Nosotros queremos que usted adquiera conocimiento. Ese conocimiento va a fluir cuando tú tengas que dar respuesta. Ese conocimiento va a fluir cuando tú tengas que testificar. Ese conocimiento va a fluir cuando tú tengas que hablarle a tu familia. Es importante el conocimiento. Porque nosotros, si no conocemos cualquier cosa que veamos en YouTube o en Facebook o en Instagram o en Snapchat o en lo que sea, en TikTok, o lo que sea, tú vas a creer que es verdad. Porque no tienes el conocimiento. O sea, cualquier persona puede decirte por esos medios, oh, Dios no existe. Él no es real. Eso es una historia inventada. Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú sientes su presencia, cuando tú sientes el Espíritu Santo que está ahí a tu lado, cuando tú sientes que el Señor te está diciendo todos los días, te amo, te amo, te amo, entonces, ¿quién te puede decir que Dios no existe? Si tú mismo lo has experimentado. Así que por esa razón, en esta jornada, tienes que compartir, tienes que aprender a través de tu experiencia a contarle a otros. Porque lo que Dios hace en tu vida le va a hablar al otro y le va a hablar al otro, porque tu vida es una carta abierta de lo que Dios está haciendo todos los días en ti. Así que de esa manera tú vas a descubrir
nuevas ideas. Vas a descubrir dirección. Ese es el propósito de la historia, que descubras nuevas ideas, nuevas cosas que van a surgir. Porque Dios va a poner el querer como el hacer. También va a haber dirección para tu vida. Va a haber luz, porque vas a ver cuando leas esa historia, Dios va a hablar a tu corazón. Así que tenemos que conocerla. También el otro punto, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Ver cómo tu propia vida es la historia, es una parte de la historia más grande de Dios. Yo digo, en la historia de mi vida, ¿no? Y en tu historia, estaba en los planes de Dios que nosotros viniéramos a California. En la historia de Dios estaba que yo te conociera y que yo tuviera el privilegio de saber quién tú eres. En la historia de Él, ¿verdad? Estaba que juntos camináramos en este caminar. La vida de nosotros va a hablarle a otra persona y la vida de esa persona va a hablar a tu vida. Por esa razón nosotros estamos conectados, pero no conectados porque digamos somos hermanos y hermanas, no, estamos conectados en el Espíritu. Cuando tú estás conectado en el Espíritu, tú sientes lo que Gloria siente. Cuando estás conectado en el Espíritu, tú sientes cuando los jóvenes están medios apagaditos. Cuando tú estás conectado en el Espíritu, a veces tú sientes cuando alguien está enojado. Por esa razón es que nosotros hicimos este giro, para que usted se mantenga lleno del poder de Dios. Y todos los que lo han experimentado, este fuego no se va a detener. Este fuego sigue fluyendo. Este fuego sigue llenando tu vida. Porque no es un momento aquí que pasó. Esto es una experiencia de todos los días. Tú querer anhelar esa presencia. Tú querer buscarle. Tú querer levantarte en la mañana y estar un momento con el Señor. Porque es tiempo de llenar tu vasija. Es tiempo de tener palabra en tus labios. Es tiempo de moverte en el Espíritu. Pero ¿cómo sucede eso? Cuando viene esa experiencia de una llenura. Porque ahí Dios los llenó a ustedes. Los llenó hasta rebosar. Usted es como una vasija. Imagínensela. Y Dios poniendo así aceite y haciendo derramado. Pero Él no pone poquito, porque Dios no es mezquizo. Él sigue hasta que se desborda. Hasta que esté rebosante, dice el Señor. Así que por esa razón, ¿verdad? Por medio de la palabra, por medio de lo que hemos aprendido en estos días, podemos mantener la libertad que Dios nos ha dado. Podemos sentirnos amados, podemos sentirnos hijos. Ahora yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando? Yo te pregunto, ¿qué voz estás escuchando? Porque si tú estás escuchando la voz del vecino, y vamos a llamarle al diablo, al vecino, que viene para robar, matar y destruir, entonces eso está minando tu corazón. Pero si tú escuchas la voz del Espíritu, que vino para darte vida, el Señor a través de su amor, a través de lo que Él hizo por ti, dice que vino a darte vida, vida en abundancia, que vino a darte del agua que salta para vida eterna, que vino a otorgarte dones, que vino a otorgarte libertad. Entonces tú sabes la voz que tú estás escuchando. Porque yo no te tengo que decir nada, porque el mismo Espíritu te va a dar la convicción en el corazón. Entonces, a veces escuchamos, o si no es la voz del enemigo, la voz de los medios o la voz de nosotros mismos. Porque esta carne miente. Usted sabe que usted se miente constantemente. Porque esta carne te dice, es que tú no sirves. Pero es que tú no eres importante. Tú no vas a llegar a hacer lo que Dios te dice que tú vas a hacer. Pero es que mira la gente no se motiva, por más que tú hablas, esta mente está constantemente hablando. Pero yo te voy a dar el secreto. Cada vez que vengan estos pensamientos los vas a notar y vas a buscar un versículo de la palabra que sea el antídoto a ese pensamiento. Porque la palabra de Dios es medicina para el alma. Entonces yo voy a contrarrestar las mentiras que mi mente me dice con la verdad de Dios. Y voy a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que no tiene envidia, en lo que no tiene mala fama. En todas esas cosas yo voy a pensar. Porque mi mente tiene que ser instruida. No solamente por el Espíritu de Dios. Tú tienes que instruir tu mente.
Tú tienes que ya sacarte todos esos pensamientos que no provienen del Señor. Tienes que desintoxicar tu mente para que entre la palabra. Y cuando la palabra entra, comienzas a pensar como el Señor quiere que tú pienses. Así que, cuidado con la voz que estás escuchando. La próxima cosa que podemos hacer para que puedas sacarle el mayor provecho de la historia y de esta serie, nosotros te invitamos a aquellos que nos están escuchando a que te conectes cada domingo con nosotros. Y si puedes asistir, ¿verdad? Si no tienes ninguna síntoma ni nada y puedes asistir, las puertas están abiertas. Queremos que escuches lo que Dios tiene para tu vida. Y vamos a tener diferentes voces que van a estar hablando, diferentes voces que vas a estar escuchando. Y yo tengo una fe y una esperanza que yo voy a escuchar mujeres aquí predicando. Así que yo sé que Dios tiene algo maravilloso para ustedes este año. Yo sé que mientras tú escuches los testimonios de aquellos que se levantan aquí a predicar, tu vida va a ser bendecida. Dios va a hablarte. No importa el idioma, Dios nos sigue hablando, porque Él habla a nuestro corazón. Así que nosotros te pedimos que invites a alguien a que se conecte, para que escuche, que invites a alguien para que venga a este lugar, porque nosotros tenemos que seguir proclamando este evangelio de norte, sur, este y oeste. Y el tesoro que Dios te dio no es para que te quedes con Él, sino para que le des a otros. Así que recuérdate invitar. Otra cosa que es muy importante, y esto se lo digo a la casa de refugio, a la iglesia: conéctate a un grupo familiar. Puede ser el jueves, puede ser el domingo. Sé parte de la familia. Porque nosotros cuando nos conectamos, testificamos. Cuando nosotros nos conectamos, oramos e intercedemos. Cuando nosotros nos conectamos, nos edificamos y podemos conocer quién es la otra persona. Porque quizás aquí al final todo el mundo sale, pero tú no conociste un poquito de quién es Armando, no conociste un poquito de quién es Roxana, pero en ese grupo familiar lo vas a conocer. Vas a conocer a las palabras hermosas de Erika cuando habla, las palabras lindas de Gloria cuando testifica, las palabras de Teresa, las palabras de Ariadna que me edifican cada vez que las escucho. Cuando escuchamos los testimonios nos edificamos los unos a otros. Así que te animo, conéctate. Si todavía no estás en un grupo, conéctate, porque ahí es que tú vas a crecer, ahí es que tú vas a ser edificado. Así que te recomendamos, ¿verdad?, que adquieras el libro La Historia, como mencionó Humberto, como mencioné ahorita anterior, para que tú puedas leer por secciones la palabra. Vamos a comenzar por el primer capítulo y el próximo domingo vamos a hablar de la creación. Así que te exhorto a que leas ese capítulo esta semana. Integra este libro y esta historia a tu jornada devocional, a tu parte de tu jornada, ¿verdad?, en tu vida y en tu devocional. ¿Qué me estoy refiriendo con esto? Yo puedo tomar una libretita, yo puedo leer ese capítulo y anotar cómo esto habló a mi vida, qué Dios me quiso decir con esta historia, qué pensamientos me vinieron cuando estaba leyendo esto. Y tú mismo escribir, para que cuando compartamos y vengamos al grupo familiar, ya tú tienes, esto fue lo que Dios me habló, y no se te va a olvidar, porque lo tienes escrito. Así que te recomendamos esto. Hay 3 conceptos muy importantes que para poder leer la historia tienes que entender. Así que primero, tienes que fijarte que la historia está dirigida a la historia primaria. La historia primaria, ¿verdad?, es como la historia acá arriba, la historia primaria, esto es Dios, cómo Dios obra, lo que Dios está haciendo. Es como darle una mirada al cuadro grande de la historia. Por esa razón, la historia primaria es Dios. La historia secundaria, ¿verdad?, y también se me quedó este punto, ver cómo Dios y los sueños divinos, ¿verdad?, para el mundo son centrales en la historia, porque Dios tiene un sueño y tú lo vas a descubrir en esa historia primaria. Pero después que tú descubras esto de la historia primaria, vas a descubrir la historia secundaria, que es la segunda historia, que eso estás tú ahí. En la segunda historia te encuentras tú. Cómo Dios obra de antemano en el ser humano. Cómo el Señor, ¿verdad?, a través de ese contexto histórico y los relatos pequeños,
de cada persona y cada personaje, Dios obra y Dios hace. Así que sigue más. Puedes comprender en esa historia secundaria los sucesos, los lugares, los personajes de la vida con quienes tú te identificas y cómo nos conectamos los unos a otros al propósito mayor. Porque cada personaje está conectado a un propósito ¿qué? Mayor. Así que tú vas a ver cómo esos personajes que están ahí en la historia secundaria hablando de sus vidas, hablan a tu vida. Hablan lo que les pasó a ellos. Tú dirás, yo me parezco a Sansón. Me creo la última Coca-Cola del desierto. O tú digas, yo me parezco, ¿verdad? Y al que se identifica a David, que no me temo a nada y cojo la onda y por ahí voy, ¿no? Y historias como Ruth, me identifico, y tú digas, me identifico con Ruth, o me identifico con Esther, ¿verdad? ¿Y qué personaje habla tu vida? Así que Dios va a utilizar lo que tú estás aprendiendo para que tú cuentes tu historia. Porque todos nosotros tenemos una historia que contar. Cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios obra en la vida de aquellos que están a tu alrededor. Cómo tú puedes percibir, ¿verdad? Cómo nuestras vidas, ¿verdad? Encajan en este cuadro grande de Dios. Cómo el Señor te deja ver que tú estás escrito en su plan. Porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Y puedes comprender también y ver cómo Dios continúa siendo, ¿verdad? Hablando activamente a nuestra vida, a nuestros corazones. En otras palabras, es como aplicar lo que tú has aprendido. Es aplicarlo en tu diario vivir. Dios quiere que nosotros apliquemos lo que hemos aprendido. Así que quiero cerrar porque esta es la introducción solamente para que tú puedas leer la historia. Y sepa que vamos a estar estas 31 semanas enfocados en diferentes personajes. Y que como mencionamos, tienes que, para poderla leer, entender que hay una historia primaria y una historia secundaria. Para que así tú sepas que Dios va a hablar a tu corazón porque tú eres parte de esta historia. Todos nosotros somos parte de este cuadro mayor. Y al fin, lo que vas a comprender y adquirir de la historia es que Dios quiere restaurar tu vida. ¿Quién dice amén? Que Dios quiere tener una relación contigo. ¿Quién dice amén? Y que en esa relación personal que tú vas a tener con el Señor, vas a entender que tú eres parte de esta creación bella y preciosa que tú estamos en estos momentos. Con virus, sin virus, seguimos siendo hijos de Dios. Con virus, sin virus, seguimos testificando sus maravillas. Porque aunque vivamos estos tiempos difíciles, el Señor sigue siendo Dios. Amén. Así que te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, interceder, para que la historia que vamos a comenzar, ¿verdad? El domingo que viene, hable a cada vida, a cada corazón, que nos va a ver por internet, que nos va a ver por los diferentes medios. Y a su vez, Dios va a seguir hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones.